Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale para que sepas. Hoy te hablaremos de la lucha, el esfuerzo y la valentía de las mujeres defensoras de los derechos humanos. La acción individual y colectiva de las defensoras de los derechos humanos ha sido fundamental para hacer frente a la discriminación y la desigualdad, así como promover los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluso en el contexto de la prevención, la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, han estado a la vanguardia de los movimientos de justicia social para lograr verdaderos cambios sociales que beneficien a todas y todos. Quédate con nosotras y nosotros para saber más sobre este tema. Mi nombre es Leisuri Contreras. ¡Comenzamos! El 29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, los Estados Unidos de América y México conmemoran la labor de las mujeres que defienden los derechos humanos, también a todas las mujeres y niñas que trabajan por estos derechos, a las personas que defienden los derechos de las mujeres y las niñas, y a todas las personas que defienden el derecho a no ser objeto de discriminación y violencia por razón de género y sexualidad. La labor de estas valientes personas es parte integral de una sociedad civil vibrante, una economía próspera y un mundo seguro. Las mujeres que defienden los derechos humanos a menudo se enfrentan a desafíos específicamente relacionados con su género, en su lucha por la justicia, la dignidad humana y la rendición de cuentas. Las defensoras de los derechos humanos son objeto, entre muchos otros ataques, de discriminación por razón de género. También se enfrentan a la discriminación, a los abusos interseccionales por motivos de raza, etnia, orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales, religión, nivel de aptitudes o pertenencia a otras comunidades desafendidas. El 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, iniciaron los 16 días de activismo contra la violencia de género, jornada que concluye el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. El 29 de noviembre fue Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, uno de los 16 días de activismo y que sirve para visibilizar los riesgos que corren las mujeres o que corremos las mujeres que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Dentro de este activismo, si hay mujeres en Durango y la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, capítulo Durango, AMPE, que preside la licenciada Carolina Heredia Salazar, que se encuentra aquí presente, estamos llevando a cabo el conversatorio. Cuidarnos también es político, a cargo de la defensora Cecilia Espinosa. Ella es integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Les diré un poquito de la red a la que ella pertenece y que en esta ocasión se encuentra aquí en Durango. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México es una articulación civil fundada en el año 2010, integrada por 400 mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas de 27 estados de la República Mexicana, que nos vinculamos a partir de la protección integral feminista para las defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas. Además,
formamos parte de la iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos en conjunto con las iniciativas y redes nacionales de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Desarrollamos acciones de protección integral feminista para mujeres diversas que son periodistas y defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo por su labor de defender los derechos humanos y por ser mujer, a partir de un acompañamiento que brinda acciones de seguridad digital, seguridad física, autocuidado, documentar y registrar las situaciones que enfrentamos las defensoras y desarrollar acciones de incidencia local, nacional e internacional. Contamos con un grupo impulsor en el que se participan 22 integrantes de la Red de México, un grupo de asesoras en seguridad y acción urgente, además un grupo de asesoras y sanadoras para el autocuidado, cuidado colectivo y sanación. También estamos generando procesos de fortalecimiento territorial con las defensoras y periodistas de los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Coahuila, Sonora y Oaxaca, con miras a ampliarnos a las demás entidades del país. En esta mesa, además de Cecilia, está Carolina Heredia, la licenciada, y le voy a pasar el micrófono para que ella nos presente a Cecilia Espinosa. Gracias, licenciada Julieta. Buenas noches. A nombre de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas, Escritoras y Comunicadoras Delegación Durango, agradezco que nos acompañen en esta noche en el Palacio de los Gursa. Gracias, licenciada Julieta, y gracias también a nuestra invitada, a Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, por visitarnos y por abrir esta primera colaboración. Es la primera vez, lo comentábamos rápidamente en un inicio, que nosotros trabajamos en conjunto, si hay mujeres en Durango y AMPE, ¿sí? Entonces esperamos que de aquí, ya con la anuencia y con la directriz que tiene la red de defensoras, poder trabajar conforme a las necesidades que tenemos también las mujeres periodistas aquí en la entidad. Les voy a compartir un resumen sobre la vida y la trayectoria de nuestra invitada, Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez. Ella es trabajadora social, feminista, defensora de derechos humanos, madre de un adolescente, integrante fundadora de las organizaciones derechohumanistas, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y de la colectiva de mujeres Rosa Luxemburgo. Es integrante del Movimiento de Mujeres en Ciudad Juárez, del Movimiento Estatal de las Mujeres en Chihuahua, de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. En esta última, colaborando desde el 2013 con el Grupo Impulsor y el Grupo de Seguridad y Acción Urgente. Además, desde el 2020 como codirectora ejecutiva. También ha acompañado desde un enfoque psicosocial y psicojurídico a madres y familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. Generó vínculos de articulación y organización para personas trabajadoras de la industria maquiladora y ahora colabora en el acompañamiento a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en situación de riesgo y desgaste desde un enfoque de protección integral feminista. Bienvenida, defensora. Esperamos que se sienta cómoda con las mujeres comunicadoras, con las defensoras de derechos humanos que se dan cita esta noche y que a partir de aquí podamos fortalecer también una red para Durango. Nos encontramos con Cecilia Espinosa, trabajadora social, feminista y una defensora de los derechos humanos. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí en Durango, ¿no? Vengo de Ciudad Juárez y estoy en la codirección de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Qué padre. ¿De dónde o por qué decide usted ser defensora de los derechos humanos? Mira, yo vivo en Ciudad Juárez. Como es bien sabido, Ciudad Juárez pues tiene una situación de muchísima gravedad,
pero que también fue una ciudad que inició la visibilidad de la situación de violencia en contra de las mujeres, ¿sí? Y a partir pues de toda esa situación, así como también de venir de un proceso de defensa de los derechos laborales, entonces conjunté como la parte de hacer la acción de defender los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral. Y bueno, pues surge pues a partir también de ubicar cuáles son mis derechos y a partir de allí poder generar acciones de defensa en conjunto con otras compañeras y otros compañeros. Como defensora de los derechos humanos de la mujer, ¿cuál ha sido su mayor reto? Pues mira, el mayor reto, estuve acompañando a madres y familiares de mujeres desaparecidas y mujeres que lamentablemente fueron localizadas sin vida en Ciudad Juárez. Entonces, generar un proceso de vinculación desde el dolor, desde la situación específica de vida de las madres y familiares y hacer en conjunto una acción de defensa, pues ha sido un gran reto, ¿no? De poder generar procesos resilientes, procesos que resignifiquen y también generar acciones que nos planteen pues los criterios y las medidas que deben de otorgarse por parte de las autoridades, que son las medidas de no repetición y las medidas de reparación del daño, ¿no? Y cómo trabajar la reparación del daño en situaciones tan adversas como lo que les ocurre a estas familias cuando una de sus hijas desaparece o cuando es localizada sin vida. Entonces, esta parte de ir trabajando, de ir generando esta acción, ¿no? De defender, pero además también de generar acciones para que no se repitan estas situaciones, pues es el gran reto que tenemos en Ciudad Juárez, así como también el que no se normalice las situaciones de violencia en contra de las mujeres, sino al contrario, generar procesos donde podamos reconstruir una sociedad donde haya igualdad y equidad entre hombres y mujeres, porque así también habrá menos violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y una de las cosas que hemos aprendido es que la violencia se aprende. Y por lo tanto también la violencia se puede desaprender, ¿no? Y entonces generar esos procesos de ir ubicando estas formas de hacer visible la situación de violencia y además instar para que haya una eliminación de la violencia en contra de las mujeres, pues es un gran reto, ¿no? Y también el tema de ubicarnos como defensoras de derechos humanos, el nombrarnos, el poder hablar sobre lo que significa ser una defensora de derechos humanos y a su vez poder generar procesos en conjunto con otras compañeras e incluso cómo integrarnos con compañeras periodistas que también las estamos ubicando como defensoras de derechos humanos y poder así tejer, ¿sí? Y generar alianzas para mantenernos vivas nosotras. ¿Qué obstáculos ha tenido que enfrentar siendo una defensora de los derechos humanos? Primero, ubicarnos que somos transgresoras tanto en el ámbito público como en los ámbitos privados, ¿no? Y entonces poder ver que nuestra posición de defender nuestros derechos y los derechos de otras mujeres, de otras personas, pues también es incómodo. Y entonces eso genera una serie también de agresiones en contra nuestra, tanto por ser defensoras de derechos humanos como ser mujeres y también por defender los derechos de otras mujeres, ¿no? Y entonces estas agresiones, pues desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos que iniciamos en el 2010, fue ubicar cuáles eran estas situaciones y estas condiciones de inseguridad y de riesgo que estábamos enfrentando las defensoras y a partir de allí ir también planteándonos de qué manera nos protegemos, de qué manera tejemos redes, de qué manera nos cuidamos y nos autocuidamos, ¿no? Para sostener nuestras luchas, sostener esta transgresión
de estos espacios y así también cuidarnos en forma colectiva. Entonces ha sido parte de un proceso de aprendizaje que hemos tenido y que creo que eso, aun cuando persisten las agresiones y persisten situaciones de riesgo, el sabernos que estamos juntas nos permite sostener nuestras luchas y sostenerlas tanto en el ámbito privado como también en el ámbito público y como también enfrentar un sistema que no garantiza y no nos protege a las mujeres defensoras. Correcto. ¿Qué es lo mejor o lo más bonito de ser una defensora de los derechos humanos? Pues hay muchas experiencias que te dan como mucha satisfacción y que te dan mucha alegría, ¿no? El poder saber que seguimos y que continuamos muchas de las compañeras haciendo esta labor, que se van sumando otras compañeras y que podemos generar diálogos en conjunto, eso es de mucha alegría, como también el mantener la memoria y honrar a nuestras compañeras que las nombramos como nuestras ancestras y poder reconocer qué aprendizajes nos han dejado, qué fortalezas nos colaboraron con su vida, con su experiencia e incluso con su muerte para poder ampliar nuestra acción de defender los derechos humanos, pues creo que son como motivos de alegría, así como también cuando ganamos un caso, cuando localizamos con vida a una mujer, cuando hay acceso a la justicia, ¿no? También eso nos llena de alegría, ¿no? Entonces, sabernos vivas, sabernos que nos sostenemos en nuestras luchas, que sostenemos nuestras batallas de defender los derechos humanos y poder tener logros nos va dando motivos para celebrar y para seguir continuando con nuestra labor. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Continuamos en Ándale para que sepas. ¡Hey! Encuentra la experiencia y la preparación que tú buscabas solamente aquí, en el Instituto Alejandría, con una licenciatura en Comunicación Social totalmente en línea. Nuestro plan integral de estudios te permite colocarte en las principales áreas de la comunicación. Desarrolla habilidades en redacción, locución, creación de contenidos y gestión de medios masivos. ¡Inscríbete ahora y forma parte de nuestra manada! ¡Somos Alejandría! ¿Sabían que las mujeres tienen un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos? Desde siempre, las defensoras de los derechos humanos han abierto la vía hacia la lucha por la igualdad y la libertad. Ya sea que se trate de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del movimiento Me Too, de las revoluciones árabes o por la defensa del medio ambiente, las mujeres juegan un papel esencial que permite avanzar hacia el reconocimiento de numerosos derechos fundamentales. Gracias al activismo popular, al trabajo de incidencia, a la educación, ellas han contribuido a hacer una diferencia defendiendo los derechos de sus comunidades. Sin embargo, son a menudo estigmatizadas y acosadas. Las defensoras son atacadas por lo que defienden, pero también por lo que son. En muchos países, se considera que las mujeres no deberían participar en la vida pública. Se puede constatar incluso un retroceso en sus derechos, tales como los sexuales y reproductivos. Se ataca su honor y su credibilidad. Estas agresiones pueden incluso ser dirigidas contra sus familias y a sus hijos. Las defensoras son protagonistas esenciales e imprescindibles de la vida democrática y del movimiento de los derechos humanos. Reconozcamos su rol, aprendamos de sus experiencias y apoyémoslas. Defender los derechos ya reconocidos. Lograr el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como violación de los derechos humanos es un acontecimiento pionero, porque el reconocimiento internacional de los aspectos de la vida como derechos humanos es el inicio formal necesario del proceso hacia su pleno respeto. Una vez reconocido por las naciones, los quehaceres de las defensoras y los defensores de los derechos humanos estarán enfocados a lograr que estos se respeten.
Por ello, frente a nuestros derechos ya reconocidos, tanto en los instrumentos que se refieren a toda la humanidad como en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, se requieren campañas coordinadas de divulgación, capacitación y defensa que sensibilicen a ambos géneros de los derechos de las mujeres, presionando a organismos no gubernamentales y oficiales para que asuman con interés, intensidad y compromiso la defensa cotidiana de estos derechos. Como primer paso para México, es indispensable exigir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que cree un área dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, integrada por personas familiarizadas y comprometidas con este campo específico de los derechos humanos, pues hasta ahora no existe en la Comisión un espacio formalmente integrado que se consagre a la defensa de los derechos de la mitad de la población. Finalmente, las universidades deberán incluir en su currícula obligatoria cursos sobre derechos humanos que dediquen una parte sustanciosa a los derechos de las mujeres desde la perspectiva de género, además de promover la investigación sobre el tema y seminarios y congresos que propicien la divulgación y asimilación de los derechos genéricos en la conciencia individual y social. En materia de prevención y protección a defensoras y defensoras de derechos humanos, se han registrado avances en el país, aunque todavía son muchos los retos a vencer para construir una sociedad en la que no se violen estos derechos y se permita a las personas defensoras desarrollar sus trabajos sin riesgo alguno. ¡Cultívate! Yo soy Ale Bermúdez. ¿Habías escuchado el nombre de Marie Gauss o quizá Olympe de Gouges? Son la misma persona. Es el nombre real y el seudónimo de una escritora francesa luchadora por la igualdad y en contra de la esclavitud revolucionaria, filósofa, defensora de los derechos de las mujeres y autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791. Esta declaración propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los varones, y se establecen puntos referentes a la forma de vivir y ser tratadas, como la manera de ser educadas y poder obtener un empleo. El artículo número 6 solicita que las mujeres sean dignas de recibir un trabajo respetable. Olympe es considerada la primera mujer defensora de los derechos de las mujeres y publicó una treintena de panfletos proponiendo un amplio programa de reformas sociales. Sus trabajos adquirieron un cariz feminista y revolucionario. Defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida, pública y privada, incluyendo el derecho a voto, el acceso al trabajo público y a la vida política, el derecho a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército, a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico. Abogó por el reconocimiento de niñas y niños nacidos fuera del matrimonio y propuso un contrato anual renovable a firmar por los cónyuges. Y, finalmente, sus posturas le costaron el encarcelamiento en agosto de 1793, donde fue condenada por un tribunal revolucionario y guillotinada el 3 de noviembre de ese mismo año. Un texto de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana dice: «Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Observa al Creador en su sabiduría. Observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía. Y dame, si te atreves, un ejemplo de su imperio titánico». Soy Diana Lara. Continuamos. Esta es tu sección Chúpate Esta. El día de hoy me acompañan dos compañeros del Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Juan y César. ¿Cómo están? Bien, todo bien.
Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar. ¿Conoces alguna mujer defensora de los derechos humanos? No. ¿Tú, César? Sí, a la licenciada Julieta. Sí, aquí en Durango tenemos a la licenciada Julieta Hernández Camargo, luchadora incansable de todos los derechos conocidos y de los menos reconocidos de toda la ciudadanía. La segunda pregunta es, ¿crees que ser mujer defensora de derechos humanos es una tarea fácil? No, batallaría para defender a una mujer de un problema que tenga. ¿Y tú, César? Yo digo que no, pero gracias a mujeres como la licenciada Julieta lo están haciendo más fácil. Así es, como les comentaba, tenemos a la licenciada Julieta Hernández Camargo, entre muchas que existen a nivel mundial que siempre abogan por los derechos de todas y todos. Esto fue tu sección Chúpate esta. ¿Sabías que las mujeres defensoras de los derechos humanos se enfrentan a desafíos únicos, impulsados por una profunda discriminación? Debido a su compromiso a favor de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, las defensoras de derechos humanos son objeto de acciones represivas por parte de los estados o de grupos privados o paraestatales. Estos obstáculos se expresan de la siguiente manera. Número 1. Ataques misóginos. Las mujeres que deciden romper con los roles tradicionales de género para exigir sus derechos y los de sus comunidades suelen enfrentarse a la desaprobación y a la estigmatización. Número 2. Violencia basada en el género. Las agresiones sexuales, las amenazas de violación y los ataques contra sus familias son dos tipos de agresiones específicas contra defensoras de derechos humanos. Estas agresiones suelen ser cometidas generalmente por las autoridades e instituciones del Estado, así como por actores privados como empresas, pero también en algunos casos por sus propias familias, comunidades y organizaciones. Número 3. La falta de protección y acceso a la justicia. La persistencia de estereotipos de género que llevan a cuestionar y criticar el hecho de que las mujeres participen en la política ha originado una exclusión de las mujeres defensoras en el sistema de justicia. Por otra parte, es necesario señalar que cuando una mujer defensora ha sido agredida y denuncia ante la justicia, es probable que se enfrente con autoridades que la revictimicen y pongan en duda su validez, la de su testimonio y la gravedad de los hechos, lo cual evidencia uno de los mayores retos en esta lucha, la búsqueda de una respuesta eficaz que logre responder a las necesidades y prioridades basándose en un enfoque de género. Mi nombre es Azori Domínguez, continuamos. El 29 de noviembre se conmemora una efeméride muy significativa en materia de derechos humanos. Se celebra el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, rindiendo homenaje a todas las mujeres en todo el mundo que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas defensoras no son reconocidas por su liderazgo y su contribución, incluso en sus propias organizaciones, familias y comunidades, y tienen que cargar solas con las tareas domésticas y de cuidado mientras buscan tiempo para participar en actividades. La discriminación y los únicos desafíos a los que se enfrentan las defensoras afecta su salud, su vida, sus relaciones y sus familias, en particular las defensoras que denuncian la violencia basada en el género. Tienen que lidiar con actitudes misóginas, amenazas de agresión sexual, prohibiciones de viajar, falta de protección, encarcelamiento, asesinatos, difamación basada en el género que cuestiona su feminidad o sexualidad. Estas mujeres defensoras suman esfuerzos en la lucha contra las formas de discriminación y desigualdad. Es por ello que se reconoce su valiosa contribución en la consolidación de sociedades más justas e igualitarias. Antes de terminar esta emisión, agradecemos a nuestros patrocinadores, el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, la Asociación Civil Sí Hay Mujeres en Durango y Fondo Semillas. Continuamos. Es así como llegamos al final de una transmisión más de Ándale para que sepas.
El día de hoy vimos la lucha imparable y la fuerza de las mujeres defensoras de los derechos humanos. Nos vemos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10. Hasta luego.